Estimados estudiantes, muy buenas. En el presente video vamos a hablar sobre la introducción a las matrices. Bienvenidos, empecemos. Vamos a definir cuál es el concepto de matriz. Una matriz, señores estudiantes, corresponde al conjunto de números que están ordenados en filas y columnas, ¿sí? Entonces, vamos a definir aquí que una matriz está compuesta por filas que van en este sentido y columnas que van a ir en el sentido de esta forma, ¿sí? Tenemos diferentes órdenes de matrices. Por ejemplo, si tenemos una matriz del siguiente tipo, se la representa con la letra mayúscula del alfabeto y puede ir entre corchetes o en un paréntesis. Vamos a suponer que tenemos esta matriz con estos números, ¿sí? Podemos identificar sus filas y sus columnas. Esta matriz sería una matriz de orden 2 por 2 porque tiene dos filas y tiene dos columnas, ¿sí? Si estuviese, por ejemplo, otra matriz y tuviese los siguientes números en su interior, ¿sí? Se trata de una matriz de orden 3 por 3, porque tiene 1, 2, 3 filas y tiene 1, 2, 3 columnas. De esta manera podemos verificar el orden de una matriz, ¿sí? Cabe recalcar que cada matriz está compuesta por varios elementos. Cada elemento se encuentra en una posición. Por ejemplo, el número 2 se encuentra en la posición 1, 1, ¿sí? Una fila, una columna, ¿sí? El número 3 se encuentra en la primera fila, segunda columna. Sería la posición 1, 2. Y así podemos ir viendo en qué posición se encuentra cada valor y poder identificar la posición y el valor en el que se encuentra cada elemento. Vamos a revisar los diferentes tipos de matrices que existen. Tenemos la matriz fila, ¿sí? O vector fila, el cual está compuesto por una sola fila. Vamos a hacer el ejemplo de una matriz fila. Ponemos la letra del alfabeto en mayúsculas. Y estamos creando una matriz fila. Está compuesto por una sola fila. Puede tener varias columnas, pero está compuesto por una sola fila. Esta matriz es una matriz fila. Seguimos. Matriz columna o vector columna. Tiene una sola columna. Es decir, que la podemos escribir de la siguiente manera. Y nos indica que tiene una sola columna, pero puede tener varias filas. Esa es una matriz columna. Vamos ahora a lo que es la matriz nula. Esta matriz nula se caracteriza porque todos sus elementos son ceros. Vamos a hacer el ejemplo de una matriz nula. Vamos a crear una matriz de orden 2 por 2. Y podemos identificar que todos sus elementos son nulos o ceros. Y se trata de una matriz nula. Seguimos. Matriz cuadrada. Esta matriz se caracteriza
porque tiene el mismo número de filas que de columnas, ¿sí? Por ejemplo, esta matriz es de orden 3 por 3, tiene 3 filas y tiene 3 columnas, ¿sí? Esta matriz B tiene 2 filas y 2 columnas. Por lo tanto, se tratan de matrices cuadradas, en la cual la característica principal de estas es que tiene el mismo número de filas que de columnas. Otra característica de este tipo de matriz es que podemos ya reconocer sus diagonales, la diagonal mayor y la diagonal menor, o la diagonal principal y la diagonal secundaria. Vamos a hacer un ejemplo de una matriz cuadrada. Vamos a crear una matriz de orden 3 por 3. Y en la cual vamos a identificar si se trata de una matriz cuadrada. Podemos notar que tiene 3 filas y tiene 3 columnas, por lo tanto es una matriz cuadrada. Otra de las características es que aquí podemos identificar ya la diagonal principal o los valores que pertenecen a la diagonal principal y también los valores que pertenecen a la diagonal secundaria, ¿sí? Entonces tenemos la diagonal principal y la diagonal secundaria. Y por último, vamos a crear una matriz de orden 2 por 2. Esta es una matriz de 2 por 2 porque tiene 2 filas y tiene 2 columnas. Y podemos identificar su diagonal principal y su diagonal secundaria, o los elementos que pertenecen a la diagonal principal y a la diagonal secundaria. Seguimos. Matriz rectangular. Esta se caracteriza porque no tiene el mismo número de filas que de columnas. Como podemos ver aquí en el ejemplo, esta matriz tiene 3 filas y tiene 4 columnas. ¿Sí? Se trata de una matriz de orden 3 por 4. Entonces, esta matriz, repito, no tiene el mismo número de filas que de columnas. O puede tener diferentes columnas y diferentes filas. Vamos a hacer el ejemplo. Vamos a crear una matriz rectangular, ¿sí? Con diferentes datos. Y decimos que vamos a crear una matriz de orden, una matriz de orden 2 por 3. 2 filas por 3 columnas, ¿sí? Esta es una matriz rectangular. Seguimos. Matriz triangular superior. En esta matriz, esta matriz se caracteriza porque los elementos que están situados por debajo de la diagonal principal son ceros, ¿sí? Estos elementos que están de amarillo siempre deben ser ceros, ¿sí? Y ahí se trata de una matriz triangular superior, ¿sí? Los elementos de la parte superior pueden ser cualquier número, puede ser también cero, pero la característica principal es que los números que estén debajo de la diagonal principal sean ceros. Tenemos la matriz triangular inferior, en la cual los elementos que están situados por encima de la diagonal principal son ceros, ¿sí? Es lo contrario de la matriz triangular superior, ¿sí? Todos los números que estén debajo de la diagonal principal pueden ser números cualquiera, pueden ser ceros también, pero la característica para que sea una matriz triangular inferior es que los elementos que están encima de la diagonal principal sean ceros. Ahí tenemos una matriz triangular inferior.
matriz diagonal. Se caracteriza, ¿sí?, porque tiene los elementos que están encima y debajo de la diagonal principal son ceros, ¿sí? Si vemos una matriz en la cual los elementos que están encima de la diagonal principal y debajo de la diagonal principal son ceros, ¿sí?, tenemos y se trata de una matriz diagonal. Matriz escalar. Esta matriz, señores estudiantes, es una matriz diagonal en la cual los elementos de la diagonal principal son iguales, ¿sí? Si tenemos una matriz en la cual todos los elementos de la diagonal principal, los valores son iguales y encima tenemos ceros, se trata de una matriz escalar, ¿sí? Puede estar el 5, puede estar el 4, puede estar el 2, puede estar cualquier número, ¿sí? Si son iguales, se trata de una matriz escalar. Matriz identidad. Esta matriz es una de las matrices importantes dentro de este tema, ¿sí? Y se caracteriza porque su diagonal está compuesta por valores de 1, ¿sí? Y encima y debajo de la diagonal principal son valores 0, ¿sí? Es decir, que si vemos una matriz que tiene 1 en su diagonal principal, el número 1, 1, 1, 1, se trata de una matriz identidad. Esta es una matriz identidad de 3 por 3 y esta es una matriz identidad de 2 por 2. Miren aquí, su diagonal principal está compuesta por valores que tienen 1, ¿sí? Y lo que está encima y lo que está debajo son valores de 0. Por lo tanto, esta es la matriz identidad. Tenemos también la matriz traspuesta, ¿sí? Esta matriz se caracteriza porque y se la obtiene al cambiar sus filas por columnas, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer el ejemplo con esta matriz que ya la hemos escrito aquí. Y lo que la matriz traspuesta nos dice es que cambiemos las filas y las convirtamos en columnas. Entonces, 1, 2, 3, vamos a ponerle aquí matriz traspuesta, la identificamos de esta forma y vamos a cambiar las filas por las columnas. El 1, los valores 1, 2, 3 que están en forma de fila, vamos a convertirle en forma de columna. Y los valores que están 1, 5, 1 en forma de fila, lo vamos a convertir en columna. Y ya tenemos la matriz traspuesta, ¿sí? Como podemos notar, partimos de una matriz de 2 por 3 a una matriz de 3 filas por 2 columnas, ¿sí? Vamos a hacer otro ejemplo. Si tenemos una matriz dada, por ejemplo, la matriz 2, 1, menos 1, 0, 5, 4, 3, 8, 8. Si tenemos esta matriz que es de orden 3 por 3 y queremos convertirle a una matriz traspuesta, entonces el proceso es cambiar las filas para convertirlas en columnas. Entonces, el 2, el 0 y el 5, que están en forma de fila, lo vamos a convertir en una columna. 2, 0 y 5. El 1, 4, 3, que está en forma de fila, lo vamos a convertir en columna. 1, 4, 3. Y por último, la fila menos 1, 8, 8, la vamos a convertir en una columna. Menos 1, 8 y 8. ¿Sí?
la convertimos en columna. Y ya tenemos la matriz traspuesta. Se convirtió de igual forma en una matriz de 3 por 3. Seguimos. Matriz simétrica. Se da cuando la matriz original es igual a su matriz traspuesta, ¿sí? Puede darse el caso de que tenemos una matriz como la que ustedes están observando, y al convertirle en traspuesta, ¿sí?, tiene los mismos valores o es igual a la matriz original, ¿sí? Si sucede esta situación, se trata de una matriz simétrica. Repito, si tenemos una matriz original y al hacerle traspuesta, ¿sí?, son iguales, siguen siendo iguales, tienen los mismos valores en las mismas posiciones, ¿sí?, significa que es una matriz simétrica. La matriz antisimétrica, ¿sí?, podemos verificar si es una matriz antisimétrica cuando la matriz original es igual al negativo de su matriz traspuesta, ¿sí? Entonces, si tenemos una matriz original, le sacamos su traspuesta y a esta traspuesta le multiplicamos por -1 y el resultado es igual a la matriz original. Se trata de una matriz antisimétrica. Vuelvo a repetir. Si tenemos una matriz original, le sacamos su traspuesta, es decir, cambiamos filas por columnas, y a este resultado de la traspuesta le multiplicamos por -1, y el resultado es igual a la matriz original, significa que es una matriz antisimétrica. ¿Sí? ¿Seguimos? Traza de una matriz. La traza de una matriz, estimados estudiantes, se la puede obtener sumando los elementos de la diagonal principal. En este ejemplo, ¿sí?, si sumamos 5 más 6 menos 2, nos va a dar un resultado de 9, que será la traza de esa matriz. Vamos a hacer un ejemplo para encontrar la traza de esa matriz. Si tenemos una matriz de orden 3 por 3, y necesitamos encontrar la traza de esa matriz, entonces vamos a sumar los elementos que están en la diagonal principal. La traza de esa matriz sería igual a 3 más 4 más 1, ¿sí? 3 más 4 nos da 7 más 1, 8. Y ya tenemos la traza de esa matriz. Entonces, hemos podido observar los diferentes tipos de matrices que existen, notando y repitiendo que una matriz es una combinación de filas y columnas, ¿sí?, que podemos representarla por las letras del alfabeto y que tienen un determinado orden, ¿sí? Pueden ser de orden 2 por 2, significando que tiene 2 filas y 2 columnas, 3 por 3, 3 filas, 3 columnas, 4 por 4, 4 filas, 4 columnas. Este ha sido el tema que debíamos revisar el día de hoy. La siguiente clase continuaremos con las operaciones con matrices. Muchas gracias, un excelente día.